Bueno, a ver, me van indicando si es que me escuchan con claridad y a la vez puedan visualizar mi pantalla para poder dar inicio. A ver, utilizamos el chat para interactuar si es que ustedes pueden visualizar mi pantalla. Si se escucha, si se ve correcto, Daniel. Carlos, muy bien. Sonia, de igual manera. Entonces, señores participantes, vamos a dar inicio a esta quinta sesión. Muy bien, Norma. Marila también correcto. Entonces, vamos a mostrar la pantalla para poder interactuar con cada uno de ustedes. Muy bien. El día de hoy desarrollamos el tema número 5 y también la clase número 5. El día de hoy aprenderemos la elaboración de cuadros aplicando comandos de grupo y a la vez lo que son la alineación y los números. Muy bien, entonces para ello vamos a interactuar directamente con nuestra presentación. Como muy bien sabemos, Microsoft Excel, pestaña de inicio y el grupo de herramientas alineación tienen objetivos muy importantes para la elaboración de nuestros documentos. Entonces, alinear en Microsoft Excel consiste en colocar los datos de una hoja de cálculo bien en una parte u otra, ya sea en la parte derecha, en la parte izquierda, de forma centrada, pero además también es posible rotar los datos, ajustarlos al ancho de la celda y muchas otras posibilidades. A este primer aspecto nosotros lo consideramos la alineación horizontal. Entonces, de manera predeterminada, Excel una hoja de cálculo alinea los valores numéricos a la derecha y el texto a la izquierda. Pero es posible que nosotros podamos modificar esta alineación según veamos por conveniente. Para ello utilizaremos los comandos de la ficha inicio alineación. Y también, como se les indicaba, Microsoft Excel, dentro de sus hojas de cálculo y en especial dentro de las celdas, podemos también alinear el contenido de forma vertical. Con estos tres botones que nosotros visualizamos aquí, podemos alinear el contenido de una celda verticalmente, ya sea en la parte superior, en la parte inferior o en la parte media de lo que es la celda. Entonces, sin mucho que redundar, vamos a aperturar nuestro programa de Microsoft Excel, para lo cual voy a utilizar la segunda forma, clic derecho en el escritorio y abrir. Muy bien, esperamos un momento a que cargue nuestro programa y aperturamos un libro en blanco. Muy bien. Una vez que estemos aquí situados en una hoja de cálculo, nosotros podremos interactuar con la herramienta o con el bloque de herramienta alineación, que nosotros lo visualizamos en esta ubicación. Entonces, para poder interactuar con esta herramienta, nosotros necesitamos entender dos conceptos bastante importantes. En una hoja de cálculo, Microsoft Excel maneja lo que son las columnas y las filas. Las columnas tienen un ancho, miren, un ancho vertical, mejor dicho, horizontal. Y las filas tienen altura, miren, las columnas tienen ancho y las filas tienen altura.
Esos dos conceptos nosotros tenemos que manejarlo de forma clara, porque si no, nosotros no vamos a poder interactuar. Entonces, si yo quisiera, de repente voy a eliminar todo esto, aumentar el ancho de la columna o el alto de la fila, lo que tengo que hacer es ubicarme en la intersección. Sabemos cuál es la intersección, ¿no? Entre una celda y la otra celda, o sea, en este punto de aquí. Ubicándonos en ese punto, hacemos un clic y podemos arrastrar hacia el lado izquierdo para disminuir el ancho o arrastrar hacia el lado derecho para aumentar el ancho de la celda. Entonces miren que el ancho de la celda, una vez que soltemos el clic del mouse arrastrando al lugar que deseamos, automáticamente podremos visualizar que el ancho se ha incrementado. Y si nosotros quisiéramos agregar el ancho de 3 o 4 columnas, seleccionamos desde la cabecera de la columna y podemos arrastrar para disminuir o a la izquierda o arrastrar hacia el lado derecho para aumentar el ancho. Miren, si yo quiero seleccionar o de repente aumentar o distribuir 5 columnas con el mismo tamaño, si yo quiero disminuir, selecciono, hago clic en cualquiera de las intersecciones y arrastro hacia el lado izquierdo. Y entonces esas 5 columnas de forma automática se pondrán en el tamaño que hemos determinado para uno de ellos. Pero si nosotros queremos aumentar el ancho de la columna, de igual forma, dentro de la selección que hemos realizado, nos situamos en cualquiera de las intersecciones. Luego arrastramos hacia el lado derecho y a las 5 columnas seleccionadas le asignará el mismo ancho. Ahora, si nosotros no queremos interactuar de esa manera, nosotros podemos seleccionar las 5 o las 6 columnas, luego hacer clic en la cabecera y en la cabecera vamos a encontrar al hacer clic la opción de ancho de columna. Entonces, aquí en el ancho de columna nosotros podemos establecer el ancho que deseamos. Entonces, en este caso le voy a poner 8. Y entonces a estas columnas le ha asignado el tamaño de 8. Entonces, tienen los dos mecanismos si ustedes desean manipular las columnas y aumentar el ancho de cada uno. De igual manera, para las filas, si nosotros queremos aumentar el alto o la altura de una fila, podemos ir de igual forma a la intersección. Y cuando el cursor aparezca de esta forma, como ustedes están visualizando, hacemos clic y arrastramos hacia abajo. Y automáticamente se ha aumentado el alto de la fila. Y si deseamos disminuir, también vamos a la intersección y luego arrastramos hacia arriba. Y entonces miren que la altura de la fila también se ha podido manipular. Pero si nosotros no queremos hacer eso, podemos hacer un clic derecho en la cabecera y luego determinar el alto de la fila. Hacemos clic ahí y aquí encontraremos el alto. De repente yo quiero agregarle o definir un alto de 30. Y miren, esta es la altura de 30 para las filas. Entonces, es de esa manera como nosotros podemos interactuar para definir o determinar el ancho y el alto de una
fila. Ya sabemos, el ancho es para la columna y el alto es para la fila. A ver, hasta ahí tal vez tengan alguna pregunta, duda o inquietud sobre el manejo de filas y columnas dentro de Microsoft Excel. Muy bien, Daniel. A ver, ¿alguna otra participación, consulta? Muy bien, Rosario. Brisa, correcto. Parece que ustedes entendieron de forma clara, pero no está de más repetir una vez más. Correcto, Paula, vamos a repetir. Entonces, miren, voy a eliminar todo esto para poder explicar nuevamente. Lo que les indicaba es lo siguiente. Las columnas que son las verticales, se llaman columna y llevan la configuración solamente del ancho. Miren, el ancho de la columna nosotros podemos manipular, ya sea aumentando el ancho o disminuyendo el ancho. Si nosotros queremos hacer de forma individual, no seleccionamos solamente la columna que queremos agrandar, nos vamos a la intersección con la siguiente y cuando el cursor aparezca de esa forma, jalamos a la derecha para agrandar y jalamos hacia el lado izquierdo para disminuir. Los anchos y los altos de las columnas se definen en píxeles, ¿correcto? En píxeles. Entonces, miren acá. Si yo quisiera de repente la columna C, la columna D, la E, la F, la G y la H, aumentar el ancho de la columna, lo que tendría que hacer es seleccionar desde la cabecera estas columnas, luego ir a la intersección de cualquiera de ellos. Y luego desde ahí hago clic y puedo arrastrar hacia la derecha para agrandar y hacia la izquierda para disminuir el ancho, pero solamente de las celdas que yo mejor dicho, de las columnas que yo he seleccionado. Ahí está. Ahora, si no quieren eso, hacen clic derecho y van a poner, selección. Hacemos clic derecho y vamos a seleccionar ancho de columna. Y entonces, si no queremos estar arrastrando y tenemos una medida exacta, podemos poner acá directamente el número, luego pulsar o hacer clic en el botón aceptar y también de esa manera lograremos definir un ancho mayor de la columna. Ahora, si yo quisiera disminuir, yo tendría que interactuar acá y de repente definir en un ancho de 10. Y miren que automáticamente se ha asignado el ancho de la columna. Ahora, si yo desearía tal vez en alguna circunstancia, de repente aumentar el ancho, mejor dicho, el alto de una fila. Las filas tienen altura. De igual manera, si ustedes quieren aumentar, hacen clic en la intersección y arrastran para abajo y aumentarán el alto. Si hacen un clic y arrastran para arriba, disminuirán el alto de la fila. Pero si yo quisiera de repente aumentar el alto de 2 o 3 o más filas, lo que tendría que hacer es seleccionar la cabecera, luego irme a una intersección y desde esa intersección aumentar la altura. O si deseamos, también podemos hacer, una vez que esté seleccionado, un clic derecho y definir el alto de la fila. Y desde aquí nosotros podemos determinar también un alto específico y luego hacer clic en aceptar. Y entonces, de esta manera, nosotros estaremos manipulando la altura y el ancho de las
filas y las columnas. ¿Correcto? Muy bien, Rosario. Leonardo también correcto. Paula entendió. Daniel de igual manera. Entonces está claro la explicación y el manejo de lo que son las alturas y el ancho de las columnas y la altura de las filas. Muy bien. Entonces, ahora continuamos. Yo en esta oportunidad voy a seleccionar la celda C2 y en esa celda voy a escribir la palabra hola y en la siguiente celda voy a escribir un número para que ustedes puedan visualizar una situación siguiente. Cuando nosotros escribimos un texto dentro de la celda, el texto se alinea al lado izquierdo, pero a la parte inferior. En cambio, los números se alinean al lado derecho, pero en la parte inferior. Entonces, esta configuración viene por defecto, que se ha considerado dentro de una hoja de cálculo por Microsoft Excel. Y a la vez también ustedes pueden visualizar que la tipografía de letra por defecto, cuando nosotros insertamos un texto o un número dentro de una celda, es el calibrí del tamaño número 11. Y el color de texto es el color negro. Muy bien. Pero esta situación a nosotros no nos limita a que esto podamos reorganizar. Entonces, el día de hoy, para que ustedes visualicen, tenemos herramientas orientadas a eso. Miren, como por ejemplo aquí, si nosotros visualizamos este bloque de botones de comando y este otro, nosotros podremos observar algo muy importante. ¿Y cuál es esa característica? El, los botones que están encerrados dentro del recuadro rojo son los botones que nos permiten alinear horizontalmente. Y para que ustedes visualicen, miren por acá. Si yo selecciono este texto y empiezo a interactuar al lado derecho, al centro y al lado izquierdo. Pero si ustedes visualizan bien, el texto solamente se alinea a nivel horizontal. Ahora voy a utilizar la otra línea de botones de comando que son las de color azul, la que habíamos determinado. Estas, en cambio, alinean, miren, el texto de forma vertical. Entonces, aquí hay una situación bastante importante. Cuando nosotros insertamos un determinado texto dentro de una hoja de Excel, en especial dentro de una celda, nosotros podemos alinear en dos sentidos. Un sentido sería sentido horizontal y el otro sentido sería el sentido vertical. Entonces, vamos a agregar un poquito más de datos para que ustedes puedan visualizar. Primero voy a alinear a nivel horizontal. Esto de acá, este texto, se encuentra en la parte inferior izquierda. Ahora esto voy a alinear en la parte inferior, pero en el centro. Y esto voy a alinear en la parte inferior derecha. Miren cómo ha sido la alineación. Ahora voy a copiar esto y lo voy a llevar por acá. Y miren lo que voy a hacer. Ahora voy a alinear a nivel vertical al centro.
Y esto voy a alinear al lado izquierdo. Esto voy a alinear a la parte central. Y esto voy a alinear al lado derecho, pero en el centro. Miren lo que estamos logrando. Nos faltarían 2, 3 componentes y lo vamos a hacer de esta manera. A este texto ahora lo voy a alinear a la parte superior, pero al lado izquierdo. A esto voy a alinear, a ver, a este voy a alinear en la parte superior, pero en la parte central. Y a esto lo voy a alinear en la parte superior, pero en el lado derecho. Miren que nosotros cuando manejamos Microsoft Excel, podemos alinear nuestro texto en esas 9 ubicaciones. Entonces, nosotros tenemos un amplio conjunto de herramientas para poder alinear nuestros textos dentro de una hoja de cálculo. Entonces, ahora lo que ustedes tienen que saber es de que Excel maneja 2 tipos de alineamiento. ¿Y cuáles son esos 2 tipos? Los 2 tipos de alineamiento son los alineamientos verticales y los alineamientos horizontales. Entonces, aquí vamos a ver. Voy a poner por acá. Aquí nosotros hacemos una alineación horizontal. Y por este otro lado, nosotros hacemos una alineación vertical. ¿Correcto? Y no solamente eso, también podemos dar dirección a nuestro texto. Miren, entonces tenemos el conjunto o el trabajo de esta manera. A todo esto lo voy a quitar para que se pueda entender. Tenemos que el texto que nosotros hemos insertado y hemos manipulado tiene 9 tipos de alineamiento. Entre ellos, los alineamientos horizontales se hacen en forma horizontal y la alineación vertical se hace de forma vertical de arriba para abajo. Y la alineación horizontal de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ahí está. Esa es también lo que ustedes tienen que entender cómo se realiza cada uno de ellos. Muy bien, Rosario dice, muy entendible su explicación, correcto. A ver, ¿alguna duda o pregunta con respecto a las alineaciones horizontales o verticales dentro de una hoja de cálculo? Muy bien, Leonardo. A ver, los demás, ¿qué ha pasado? Frank Niño, ¿todo bien? A ver, vamos. Ahí está, correcto. Entonces, a ver, dime, Paola, ¿cuál es la consulta? A ver, por acá, Michael dice, no entiendo las alineaciones. A ver, nosotros, Michael, en Excel tenemos 2 tipos de alineación, las alineaciones verticales y las alineaciones horizontales. Si usted tuviera una hoja de cuaderno, en una hoja de cuaderno o una hoja papel bond, la hoja tiene 4 lados. Y la hoja vamos a hacer que sea similar a esto. La parte central es la alineación centro a nivel horizontal y a nivel vertical. Luego tenemos las opciones, ¿no? De la combinación. Podemos colocar a una esquina y esta esquina también podemos alinear a nivel vertical. Y entonces solamente es eso lo que nosotros estamos detallando.
Voy a poner un ejemplo bastante práctico aquí. Voy a combinar estas celdas y lo voy a pintar de un color bastante notorio, de un color negro. Cuando nosotros hablamos de este tipo de herramientas, nosotros podemos visualizar lo siguiente. La hoja con la cual nosotros interactuamos tiene esta composición. Y en esta composición la hoja se puede dividir en 4 partes iguales. Entonces, si nosotros visualizamos esto, la distribución sería algo similar a esto. Entonces, yo preguntarles aquí, ¿no? Si nosotros trabajamos en una hoja de papel bond, el punto medio, el centro de todo es esto de acá. Y si yo quisiera tal vez considerar en el lado o dividir esto en 4 lados y decir, ventana derecha superior. ¿Cuál es? La ventana superior derecha sería esto. La ventana inferior izquierda sería esto. Y la ventana superior izquierda sería esto. Y la ventana inferior derecha sería esto de acá. Entonces, algo similar es lo que nosotros consideramos dentro de Microsoft Excel. ¿Para qué? Para poder entender en qué consiste estas alineaciones. Entonces, si ustedes visualizan, aquí es la misma distribución. Si nosotros evaluamos una sola celda, mire que en esta celda, voy a pintar de otro color, en esta celda de color verde, si ustedes visualizan, el dato número 12 está en la esquina inferior derecha. Y si yo quiero poner aquí arriba, sería la ventana o la posición superior izquierda. Entonces, esto de acá alinea el texto izquierda, centro, derecha. Pongo izquierda y esto es, pongo izquierda y esto es superior. Entonces, nosotros, nuestro texto podemos organizar a nivel vertical y también a nivel horizontal. Solo eso es la situación en lo que es la alineación. ¿Correcto? A ver, Michael Gobella, ¿ha entendido ahora? Paola dice, para poner los títulos de alineación, combinó celdas. Correcto. Se ha combinado la celda. Ahorita te voy a explicar nuevamente. Audina sí ya comprendió. Frontay dijo, profe, ¿podría repetir esa última parte? Ya lo hemos repetido. Michelle dice, comprendí. Ahora, profe, correcto. Ernesto también. Palacios dice, ¿me puede repetir cómo lo puso el color? A ver, en la clase anterior nosotros hemos explicado cómo se pone. El color de la celda, se pone desde el bloque de herramienta fuente en este pote de pintura. Hacemos clic en la flecha y seleccionamos el color que queramos aplicar. Para la otra pregunta, si ustedes quieren poner título en una sola línea y de forma organizada, ustedes seleccionan 1, 2 o las 3 celdas. Luego, en la pestaña o en el bloque de alineación se encuentra la herramienta combinar y centrar. Entonces le hacemos un clic
y automáticamente las tres celdas seleccionadas lo convertirá en uno solo y aparte de eso centrará el texto o alineará, mejor dicho, el texto en la parte central de esa celda combinada. De igual manera, para lo que es el aspecto vertical, seleccionamos las tres celdas y lo combinamos. ¿Correcto? Esa sería la explicación. Muy bien, ahora voy a generar una nueva hoja desde esta pestaña y voy a trabajar lo siguiente. No solamente podemos insertar texto y alinear, también podemos darle la orientación. Entonces, miren, voy a poner varios textos y los textos se van a repetir. Voy a poner bienvenidos. Bienvenidos. Correcto. Entonces, este texto lo voy a generalizar para varios, para no estar insertando una y otra vez el mismo texto. Ya saben ustedes cómo pueden generalizar los textos en varias o pueden rellenar en varios textos, en varias celdas el mismo texto. Entonces voy a aumentar la altura de la columna a doble tamaño. Ahora miren por acá. A este texto que está en la celda B2 le voy a dar orientación. Y miren, yo puedo darle un determinado ángulo. Un ángulo de 45 grados de inclinación. A la otra o al otro texto, yo le puedo dar un ángulo descendente. Miren, ya está. Al siguiente texto, yo le puedo dar la orientación vertical. Y para que aparezca todos los textos, le voy a dar un ajuste de texto. Miren, a la siguiente celda de textos, yo le voy a dar una orientación de texto y a la vez le voy a dar el autoajustado. Muy bien. A la siguiente voy a ir y le voy a dar otra orientación. En este caso, los textos iniciarán de la parte de arriba. A la siguiente celda le voy a dar una orientación, pero la cual yo voy a definir. Si yo no encuentro la orientación exacta aquí, puedo ir aquí y decirle solamente quiero que mi texto tenga un ángulo de inclinación de 15 grados y le voy a poner en aceptar. Y miren que mi texto tiene una ligera inclinación. Luego, si yo deseo a este texto de acá, también le puedo decir que coja un formato o una dirección, en este caso de 30 grados. O a este texto, de repente por ahí se me ocurre, y le voy a decir que el ángulo de inclinación sea igual a menos 30 grados. Y entonces también se podrá aplicar de esa manera. Ahora, yo a estos textos, también una vez que yo le haya dado las orientaciones, le puedo dar los formatos si quiero que estén centrados o estén de repente en la parte inferior o en la parte superior. Esto de acá ya es cuestión de manejo estético que nosotros le podemos dar a nuestro texto dentro de cada celda. Miren, ahí está. Ustedes lo pueden manejar según los espacios que puedan tener dentro de su documento o dentro de su hoja de cálculo. Miren, todas las posibles direcciones o las orientaciones que pueda tener los textos dentro de cada celda con las cuales nosotros podemos interactuar. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí?
A ver, Palacios, eso es la participación anterior. A ver, señores participantes de este curso, si se les ha quedado claro o de repente tienen alguna duda, consulta sobre lo que hemos aplicado, las orientaciones de texto en cada una de las celdas. Muy bien, Michelle dice, quedó claro. Luz Milagros también está claro. Paola Evelyn dice, todo claro, gracias. Muy bien, Rosario también está dando sus reacciones. Fabiola, Frank, Hortensia, muy bien. Y Daniel, todo claro, correcto. Muy bien, Marila y Brisa Daniela. Entonces, ustedes pueden visualizar que cuando nosotros trabajamos dentro de Microsoft Excel, también tenemos diferentes herramientas para poder manipular los contenidos que tiene cada una de las celdas. Y no solamente eso, ahora vamos a hacer lo siguiente. A estos textos que están aquí, nosotros podemos manipular el color de fondo y también el color de texto. Y entonces, así nosotros podemos ir interactuando con cada uno de estos elementos y lograr presentaciones o diseños de nuestras tablas muy elegantes para la presentación final de lo que nosotros queremos mostrar. Miren, estoy coloreando desde este bloque de herramientas que es fuente, los colores de fondo y también los colores del texto, y también le estoy asignando el énfasis. Y también nosotros podemos agregarle los subrayados si lo vemos por conveniente dentro de nuestro trabajo. Miren las diferentes herramientas que nos dota Microsoft Excel para manipular estos elementos dentro de cada celda. Y no solamente eso, también nosotros podemos cambiar las tipografías de letra según tengamos la necesidad de tal vez focalizar o enfatizar alguna característica dentro de nuestro trabajo. Ahí está. Ustedes pueden elegir los formatos que desean para interactuar con todo esto de aquí. Muy bien. Ahora, como ya sabemos poner la orientación de nuestros textos, voy a tratar de realizar con estas dos cajas de herramienta, voy a estructurar un horario de forma rápida. Miren que solamente con lo que hemos aprendido voy a hacer un horario de forma rápida. Voy a poner hora y luego voy a poner los días de la semana. Y lo voy a generalizar o lo voy a rellenar de forma dinámica. Ya está. Entonces, voy a ponerle un color de fondo, miren, a este conjunto de celdas. Un color de fondo, color negro, o si deseo, puedo ponerle un color verde o un color morado. Y para que gane y resalte el texto, le voy a poner un color blanco en negrito. Y a la vez, voy a utilizar el bloque de herramienta alineación y le voy a poner a los textos en la parte central. Y luego veo que el espacio de hora o el ancho de la columna B es muy grande y quiero disminuir. Entonces, para disminuir, yo voy a ir a la intersección y lo voy a jalar hacia el lado izquierdo. Pero si yo quiero hacer de forma más precisa y exacta,
Solamente me voy a ubicar en la intersección y voy a hacerle un doble clic. Y de forma automática, miren, las celdas tomarán la postura del tamaño de su contenido. Ahí está. Y mi horario se hace cada vez más compacto. Y entonces lo que yo quisiera hacer es si en la parte superior de los días de la semana de mi horario quiero agregar una fila más, voy a hacer un clic derecho y le voy a decir o hacer clic en insertar. Y miren, de forma automática ha insertado una fila más. Y entonces esa fila, con respecto al color morado que hemos determinado, voy a seleccionar todas las celdas. Selecciono las celdas y le voy a poner en combinar. Y miren, la cabecera de este conjunto de celdas se ha convertido en uno. Y lo voy a poner en color morado y le voy a decir horario de actividades. Actividades. Ahí está. Y le voy a seleccionar el texto y le voy a cambiar la tipografía. Y si no me gusta el color de fondo, puedo ir nuevamente a esta sección y en esta sección lo voy a determinar a otro color. Ahí está. Entonces miren que ya está. Ahora, una vez hecho eso, lo voy a remarcar todos los bordes. Y para ello voy acá y le voy a decir todos los bordes. Y para asegurarme le voy a decir que los bordes exteriores sean más gruesos. Y miren, ustedes pueden visualizar que el borde, o sea, los 4 lados de mi tabla están más gruesas con respecto a los bordes de cada una de las celdas. Entonces, es de esta manera como nosotros podemos interactuar con cada una de estas herramientas que tenemos a disposición. De repente por ahí se me ocurre ponerle al día lunes con un ángulo de inclinación de 15 grados. Y miren lo que estamos logrando. Pero aquí hay una situación. Voy a insertar una fila más y ahora sí ustedes van a poder visualizar ese cambio que yo voy a realizar. Miren que en este caso lo ha hecho una inclinación demasiado grande y entonces a veces no es el adecuado un ángulo de inclinación de ese tipo. Entonces de repente la hora yo lo puedo poner en ese sentido y también el día lunes si se daría el caso, ¿no? Y si yo quisiera aplicarle todo este mismo formato, agarramos la escobita y lo barremos con el formato establecido. Ahí está, miren. Ahora, si por acá esta fila está de más, nosotros podemos también eliminar seleccionando la cabecera. Allí está. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir interactuando con cada una de estas herramientas. Si yo quisiera tal vez desglosar este texto en dos filas, yo voy a activar la opción de ajustar texto. Y entonces cada vez que reduzca el tamaño de la columna, mejor dicho, de la fila, los textos se van a ir desglosando para ocupar una doble línea. Entonces, ahí está. A ver, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? Acá indican todo claro, muy bien. William, Exilia, correcto. Jesús Guerrero, correcto. Brian también. Y
parece que quedó todo claro con respecto a lo que es el manejo de estos dos bloques de herramientas. Ahora voy a crear una nueva hoja de cálculo para poderles explicar que también dentro de Microsoft Excel, o sea, es decir, dentro de una hoja de cálculo, también tenemos otros componentes adicionales, como por ejemplo los tipos de datos que maneja Microsoft Excel. Entonces, miren por acá. Si nosotros visualizamos el siguiente bloque de herramientas, hace referencia a lo que son los números. Entonces, en este bloque, si nosotros nos vamos a la pestaña o al botón de comando desplegable que está aquí, hacemos un clic, podemos visualizar las diferentes o los diferentes tipos de datos que maneja Microsoft Excel. Excel maneja datos del tipo número, Excel maneja datos del tipo moneda, de contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, datos científicos y el texto. Entonces, el día de hoy vamos a aprender a utilizar, miren, el tipo de dato numérico. Entonces, una vez que estemos en una determinada celda, miren como por ejemplo, voy a ingresar el número 12. Ya este 12 está en un tipo de dato general. Y entonces aquí yo le puedo poner un tipo de dato numérico. Y de forma automática, Microsoft Excel me dice que cuando se trabaja con números, los números puedan tener números o partes decimales. Es por ello que me considera la parte entera y la parte decimal dentro de la celda. Pero si yo deseo, puedo manipular esos datos o esa configuración que se encuentra en esa celda. Si yo quisiera aumentar el número de decimales, puedo ir aquí. Y entonces, miren, ahora me está diciendo que el número 12 puede aceptar hasta 4 decimales. Y si agrego 5 decimales. Y si sigo agregando 6, 7, 8. ¿Y qué pasó ahí? Cuando nosotros encontremos en nuestra hoja de cálculo esta simbología, significa de que el ancho de nuestra columna es muy pequeña para contener ese dato que queremos mostrar. Entonces, si queremos que aparezca, tendremos que aumentar el ancho de la columna. Y miren, volvió a aparecer esta o este dato que nosotros estuvimos manipulando. Ahora voy a hacer lo siguiente. Yo quiero ahora quitar la cantidad de decimales solamente a 1. Si con esto he aumentado, con esto voy a disminuir. Miren, puedo disminuir la cantidad de decimales. Entonces, estos dos botones de comando, cuando trabajamos con la parte decimal o con números que tengan parte decimal, nos va a ayudar a disminuir la cantidad de decimales, pero utilizará un método de redondeo, el cual nos facilitará entender si es que los números están correctamente expresados dentro de cada celda. Ahora, si yo digamos que a este número quiero sacarle su porcentaje, también puedo utilizar este botón de comando. Y miren, hago clic y el 12 significa
el 120 o 1200%. Entonces, ¿qué hace este botón de comando? Multiplica al dato por 100%. Entonces, nosotros, si tenemos que trabajar con porcentajes, podemos interactuar también con esta herramienta. Entonces, dentro de este bloque de herramientas, nosotros encontraremos muchos otros acciones que realizar. Ahora voy a borrar y vamos a tratar de poner en cada una de las celdas los diferentes tipos de datos que maneja Excel. En primera instancia, Excel maneja lo que son los números. Entonces, por acá vamos a ver. Maneja números. Aparte de números, también maneja lo que son las fechas cortas. No, pero antes maneja lo que es moneda. Luego tiene un tipo de dato, contabilidad. Luego tiene un tipo de dato, fecha corta. Luego tiene un tipo de dato, fecha larga. También, posterior a ello, tiene lo que es el tipo de dato, hora. Y también lo que es el porcentaje. Y por último, vamos a considerar el tipo de dato, texto. Entonces, vamos a poner en números lo que es, digamos, el 13. En moneda también voy a poner el 13. En contabilidad voy a poner el 13. En fecha corta 13, en fecha larga 13, en hora 13, en porcentaje 13 y en texto voy a poner hola. Miren que Microsoft Excel, si nosotros visualizamos todo esto, maneja más número que texto. Entonces, el formato, cuando nosotros trabajamos con el tipo de dato número, es este formato. Cuando nosotros trabajamos con el tipo de dato moneda, miren que automáticamente selecciona hasta el símbolo de la moneda. Pero nosotros este símbolo de la moneda podemos definir según al país que nosotros representemos. En este caso, yo quisiera poner la simbología de lo que es la moneda peruana, el nuevo sol. Entonces, yo puedo ir a esta pestaña de aquí y seleccionar la representación de mi moneda. En este caso, es este de acá. Si yo selecciono, miren, la representación de mi moneda ha cambiado. ¿Correcto? Entonces, en contabilidad, de igual manera, hagamos de cuenta que ahora yo quiero trabajar con el euro. También puedo determinar el euro como símbolo de la moneda con la cual voy a trabajar. Luego, en lo que es fecha corta, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Puedo seleccionar la fecha y, mejor dicho, la celda y lo puedo convertir a fecha corta. O también le puedo convertir a fecha larga. Y también el dato se puede convertir en tipo hora. Ahí está. Y también lo podemos convertir a porcentaje. Miren toda la gama de datos que puede manejar Microsoft Excel
dentro de cada una de sus celdas. Pero muchos se estarán preguntando lo siguiente. Cuando nosotros hacemos referencia a fecha corta, el número 13, ¿por qué lo ha convertido a 1.13 de 1900? Si nosotros visualizamos esa celda, Microsoft Excel, dentro de su manejo de fechas, la fecha cero es el primero de enero de 1900 o de 1900. Si ponemos el 1, es el primero de enero de 1900. Si ponemos 2, es el primero o el 2 de enero de 1900. Entonces, de esa manera es como maneja los tipos de datos Microsoft Excel. A ver si tienen alguna pregunta por ahí. ¿Se ha entendido sobre los tipos de datos que maneja Microsoft Excel? A ver, ¿cómo cambio la fecha? Frank Niño, a ver. Nosotros no estoy cambiando, solamente en esta celda, de repente se me ocurre poner 168 y pulso la tecla Enter. Y automáticamente Excel me va a calcular tantos días han pasado desde el día de origen. Entonces, lo va a complementar a un formato de fecha dentro de esa celda. ¿Correcto, Frank? Brisa Daniela dice, profesor, ¿se puede cambiar la posición del mes y del día en la fecha corta para que el día quede primero al mes? Sí se puede, pero Brisa Daniela, para ello nosotros tenemos que configurar lo que es la moneda y la fecha, pero en nuestro sistema operativo. Eso demanda otras acciones que realizar para que nosotros podamos también interactuar para cambiar el comportamiento o la ubicación de estos datos, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, ahora con todas estas herramientas que hemos ido interactuando, vamos a realizar como un ejercicio práctico para entender de una mejor manera todos estos conceptos y tipos de datos que maneja nuestro programa Microsoft Excel. Entonces, todos atentos, si es que están con sus equipos de cómputo, nosotros vamos a tener que reaperturar o aperturar una nueva hoja de cálculo. Muy bien. Entonces, en esta hoja de cálculo, primero vamos a aprender a combinar nuestras celdas. Vamos a seleccionar 5 celdas consecutivas. 1, 2, 3, 4 y 5. A estas 5 celdas ahora lo vamos a combinar. Y para combinar estas celdas nos vamos a ir al bloque de herramienta alineación y lo vamos a combinar utilizando este botón de comando. Hacemos un clic y automáticamente la celda ha sido combinada. A esa celda combinada lo vamos a pintar de color rojo. Muy bien, ya está determinado esto de aquí. Ahora, como siguiente,
La pregunta sería lo siguiente. A ver, una vez que haya combinado este conjunto de celdas, ¿cómo hago para poder dividir nuevamente esta celda en celdas diferentes? Nosotros podemos hacer 2 acciones o hasta 3 acciones para recuperar todo ello. Entonces, podemos utilizar esta flechita que hace para atrás o si no, también podemos presionar control Z. Pero la lógica no es esa. Nosotros podemos utilizar esta misma herramienta, pero vamos a desplegar. No vamos a utilizar el botón directo, sino en la flechita de al lado. Entonces ahí ustedes podrán visualizar cuántos botones o opciones de comando engloba eso. Engloba 4 componentes. Y estos 4 componentes tienen acciones diferentes. Si yo quisiera distribuir nuevamente esta celda en 5 celdas, tendría que utilizar la última opción y hacerle un clic y miren que automáticamente se ha vuelto a separar. Entonces, para que ustedes visualicen, lo voy a poner bordes para que se visualice mejor. Hagamos de cuenta que esto lo voy a combinar. Lo combiné. En este momento, toda esta línea o todas estas 5 celdas están combinados y solo hacen referencia como si fueran uno solo. Y entonces, si yo quisiera volver a dividirlos, me voy al mismo botón de comando. Y en este mismo botón de comando, ahora voy a hacer separar celdas. Y entonces se ha separado las celdas. Miren, las celdas ahora son independientes. Claro que al momento de combinar o separar nuevamente, la configuración que llevaba anteriormente ya no está. Y si yo quisiera que tenga la misma configuración, yo puedo seleccionar las celdas que tienen la misma configuración y luego usar la escobita y barrerlo. ¿Para qué? Para que tenga el mismo formato, la cual se ha copiado de la parte superior. Entonces, miren, hay atajos muy importantes que nosotros podemos tomar como referencia para poder interactuar de forma muy práctica con la manipulación de las configuraciones de cada una de estas celdas que nosotros queremos interactuar. Muy bien. Ahora a estas celdas vamos a aumentarle a estas celdas de acá vamos a aumentarle el alto. Para ello ya sabemos, hacemos clic derecho y le ponemos alto de fila. Y en este caso le vamos a poner un alto de 22 píxeles. Ahí está. Ahora vamos a aumentarle el ancho de las columnas. Para ello seleccionamos las cabeceras. Hacemos clic y vamos a aumentar el alto de la columna a 14. Luego ponemos en aceptar. Y entonces ya nuestras celdas están preparados para que nosotros podamos interactuar dentro de ello. El día de hoy vamos a hacer un horario pero utilizando todos los recursos con los cuales hemos ido interactuando. Entonces, iniciamos escribiendo
la palabra o el día lunes y este día lo vamos a generalizar hasta el día viernes. Y el día lunes lo vamos a alinear al lado izquierdo, pero en la parte central. Al lado izquierdo, al centro a nivel vertical. El segundo día, el día martes, lo vamos a alinear en los dos aspectos al centro. Alineación horizontal centrado y alineación vertical centrado. Ya está. A la siguiente o al siguiente día, nosotros lo vamos a aplicar una ligera inclinación, una orientación de 15 grados. Y luego le ponemos en aceptar. Y al día jueves también lo vamos a alinear en 10 grados. Mejor dicho, en 15 grados. Y para que no esté así, también al día viernes le voy a aplicar el mismo formato. Y para ganar la elegancia, mejor a todo esto también le vamos a aplicar el mismo formato, pero con la escobita. Ahí está, mire. Tenemos en este momento nuestro horario, pero los encabezados tienen una ligera inclinación de 10 grados. Si ustedes desean estos 10 grados, pueden incrementarlo a 30 grados. Y de acuerdo a ello, aumentamos el ancho, el alto de la fila para que podamos visualizar todo en su conjunto. Y como nos falta una columna de fila, vamos a insertar una columna más para poder interactuar y aquí vamos a poner la hora. Ahí está. Y como visualizamos, no está con la misma configuración. Regresamos a la celda anterior, utilizamos la escobita y le aplicamos el mismo formato. Ahora, si las columnas son muy anchas, podemos ir reduciendo a un tamaño visual que nosotros podemos adaptarlo según la necesidad que tenemos. Entonces, en la hora yo voy a poner que empieza a las 7 de la mañana mi actividad. 7 de la mañana. ¿Hasta qué hora? Pongo un guión y le voy a decir hasta las 8:30. Y entonces le pongo el AM. Entonces, miren qué es lo que están visualizando ustedes. El espacio o el ancho de la columna ha rebasado, por lo cual el texto que nosotros hemos insertado está ocupando o se está sobreponiendo a la siguiente columna. Cuando pasa esto, lo que nosotros tenemos que considerar es el ajustar texto. Aquí nosotros ajustamos el texto para que se pueda desglosar en dos. Y si no logramos encontrar el tamaño ideal, nosotros podemos disminuir el tamaño. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros queremos disminuir el tamaño inferior a 8, nosotros o las herramientas que estén aquí no nos va a permitir. Entonces, cuando encontremos esa situación, ya no utilizamos estos botones de comando, sino ingresamos directamente con el teclado el tamaño y luego pulsamos la tecla Enter. Y de esa manera, el texto tomará el nuevo tamaño determinado, pero de forma manual. ¿Correcto?
Entonces, no nos vamos a hacer problemas. De repente quiero mucho más pequeño. Le puedo escribir el 5 o el tamaño 5, luego pulsar el Enter. O de repente por ahí yo quiero un tamaño 3 y le voy a pulsar el Enter. Pero nosotros tenemos que ser conscientes del tamaño si podemos visualizar. Entonces allí ya va a tallar el criterio de cada uno de ustedes para poder determinar el tamaño adecuado a los textos dentro de cada celda. O de repente, si no quiero disminuir más, puedo aumentar el ancho de la celda. Y entonces quitar algún carácter para que encaje de forma exacta el dato dentro de la celda. Ahí está. Otro de repente mi actividad inicia a las 9:30 de la mañana hasta las, 9:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana, 10:30. Miren que está aquí. Y entonces, tal vez esta situación o esa característica para que se pueda visualizar este texto en una sola celda y no esté rebasando. Y si ustedes no quieren configurarlo una y otra vez, seleccionan la celda anterior y se van a la escobita. Y en esta escobita le hacen clic y luego en la siguiente celda le hacen un solo clic. Y de forma automática ha copiado el formato y la configuración que ustedes han asignado a esta celda a la siguiente celda. Y de esta manera nosotros nos podemos ahorrar. Y si yo deseo, puedo aplicarlo a los demás y cosa que cuando yo ingrese de repente a las 12 del día, el texto ya se mantenga en el tamaño que nosotros hemos fijado anteriormente. Ahí está, miren. Entonces, son artificios o trucos que ustedes tienen que interactuar. Pero todo esto lo van a aprender interactuando, no solamente visualizando. Ustedes tienen que practicar, tienen que disminuir, interactuar con cada uno de estos botones de comando y observar qué es lo que se está generando. ¿Correcto? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? A ver, vamos a ver por acá qué consultas ha habido. Muy bien, a ver, Leonardo dice todo claro, tamaño 4. A ver, Michelle dice, pero no queda con el mismo color negro, se nota un color opaco. ¿Eso está bien? A ver, Michelle, no lo entendí. ¿A qué configuración que hemos realizado te refieres para poder explicarte? A ver, Michelle. De repente está por ahí, puede activar el micrófono para hacer la consulta. Parece que no está. Pero nosotros cuando trabajamos, no es que quede con otro color esto, está con el mismo color negro, sino por la intensidad y el tamaño de texto que está, puede parecer para nuestra visión un color diferente. Si nosotros lo acercamos, miren que está con el mismo color que los textos en la parte superior, sino que varía la tonalidad dependiendo al tamaño del texto que nosotros estamos considerando. Ahí está. Entonces, de 7 a 8:30, de repente dentro de mis actividades está el desayuno. Muy bien, pero
el texto, si ustedes visualizan, no está alineado del todo correcto. Entonces, nosotros podemos utilizar estos 6 botones de comando para poder ubicar en la sección que nosotros deseamos. También si nosotros vemos por conveniente el encabezado de nuestro horario, podemos colorear o podemos asignarle colores. Y también podemos centrarlo. Y también podemos cambiar los colores del texto para que gane una mejor presentación. Y también podemos agregarle otras características como el cambio del tipo de texto, la tipografía, y luego visualizar de esta manera. Ahí está. Ya sabemos que en la clase anterior, si nosotros deseamos cambiar los colores de los bordes, también lo podemos cambiar. ¿Desde dónde? Desde esta ubicación. Color de línea, de repente en este caso voy a poner un azul o de repente un azul más oscuro. De seguro a muchos les ha parecido una vez que hayan seleccionado este lápiz. Y con ese lápiz ustedes pueden cambiar, pero se nos hace un poquito más tedioso estar realizando de forma individual. Entonces presionamos la tecla Escape y, a ver, y ahora vamos a ir por acá y le vamos a asignar el borde. Y entonces todos los bordes ya están de color azul oscuro. Y si nosotros queremos definir también otro color o el estilo, también aquí lo podemos seleccionar. Presionamos la tecla Escape y lo asignamos nuevamente. Y entonces ahora las líneas son cada vez más gruesas. También a esta línea o a esta fila le puedo asignar la misma característica de el tipo de la línea. Entonces, miren, las líneas se han aplicado, pero con el formato nuevo que hemos establecido. Ahora, de repente, a partir de las 12 hasta las 1 es hora de almuerzo. Entonces, yo puedo seleccionar toda esa línea y los puedo combinar. Y en esta línea o en esta fila puedo colocar que es hora de almuerzo. Ahí está. Y entonces ya tengo un poco mi horario. Entonces todos los días de 7 a 8:30 de la mañana va a ser mi desayuno. Y entonces yo voy a rellenar este texto en los 5 días y ya está. Y de 9:30 a 10:30, de repente tengo lo que es la auditoría. Entonces, si todos los días tengo, también lo puedo rellenar. O de repente por acá tengo una visita y al otro lado, de repente por ahí, pueda tener un descanso, ¿no? Y de esa manera yo puedo ir estructurando. Si estos dos se repiten, también puedo rellenar con esos dos patrones. Y luego ir alineando en las posiciones que yo vea por conveniente los textos que están incorporados en cada una de estas celdas. Ahí está. Eso es el manejo de lo que son contenidos utilizando esto. Y también puedo aplicarle de repente una mayor énfasis, una ligera inclinación a nuestros textos y también dependiendo a las características podemos ir coloreando de repente los días o las actividades que llevan una determinada similitud. Entonces, por acá desayuno de repente
lo coloreamos de un color un poquito verde y el color de texto lo podemos poner de repente un color azul. Ahí está. Luego, a la visita podemos poner y colorear de un color de repente naranja, pero con una énfasis bastante baja. Y si nosotros queremos aplicar, utilizamos la escobita. Y al almuerzo vamos a alinearle al centro a nivel de las dos orientaciones, vertical y horizontal. Y le vamos a cambiar el color de fondo, va a ser negro, y el color de texto va a ser color blanco y en negrita. Ahí está, miren que nosotros podemos manipular según lo que nosotros necesitamos dentro de nuestro documento. Ahí está, manejo de números, manejo de textos, manejo de colores de borde, la tipografía de letra, las alineaciones dentro de nuestro documento. Muy bien. A ver, por acá vamos a ver. Paola Evelyn dice, profesor, quise utilizar el formato de celda de hora, pero me salió esto. Cuando te sale esta situación, Paola, lo que tú tienes que hacer es lo único, mire. Si yo voy a disminuir el ancho de la celda, en este caso para texto no, en este caso, de repente por acá voy a escribir un determinado número. Y entonces voy a ir agregando de repente algunas características y ¡plum! Se me apareció esta representación. Esto me aparece por una sencilla razón. El tamaño, mejor dicho, el ancho de la columna es muy pequeño. Entonces, para solucionar eso, Paola, lo único que tienes que hacer es irte a la cabecera de la columna y agregarle o aumentarle el tamaño o el ancho, ¿no? El ancho y aparecerá el contenido de esa celda y ya no estará con el numeral rellenado. ¿Correcto? Pompea, todo claro. Profe, hago mi horario correcto. A ver, profe, hago mi horario, se borra. No se puede borrar. Si nosotros estamos interactuando, es que estamos almacenando los diferentes datos en las diferentes celdas. Y de las celdas no se pueden borrar. ¿Correcto, Miguelina? ¿Alguna otra pregunta por acá tal vez? Parece que todo ha quedado claro. Muy bien, Daniel. Entonces, ya que no hay consultas, no hay preguntas, no hay inquietudes, vamos a darle pase a nuestro coordinador para que pueda coordinar algunas situaciones tal vez que faltan indicar o las dudas que ustedes puedan tener. Entonces, daremos pase a nuestro coordinador y que cada uno de ustedes tengan una bonita tarde. Nos encontramos el día lunes con lo que es el tema número